Bueno, ya habíamos quedado bien contentos porque ya terminamos nuestro circuito sumador, que no sé por qué le llamamos medio sumador, pero ya lo hicimos, ¿no? Tenemos un dígito de entrada A0, un dígito de entrada B0, y este sencillo circuito con dos compuertas me produce la suma y el acarreo. Bueno, sí, pero apenas hemos resuelto una pequeña parte de nuestro problema. Apenas estamos en la suma de nuestro primer y menos significativo dígito, este que tenemos acá. Entonces yo fui capaz de sumar el componente A0 con el B0 y obtuve el suma 0 y el acarreo. Lo lógico sería pensar, bueno, pues si ya tengo mi circuito, lo repito para la siguiente cifra significativa, que sería este A1, el B1, para producir el suma 1 y el carry 1. Este suma y este carry. Pero ojo, tenemos un problema. El circuito sumador que desarrollamos tiene dos entradas y dos salidas. Y a partir de esta posición, a partir de la segunda posición significativa, nosotros tenemos que sumar no dos operandos, sino tres, porque tenemos que ser capaces de sumar el A con el B, pero también sumar el carry. Entonces tenemos que redefinir nuestro sumador para que yo tenga tres operandos de entrada y produzca dos operandos de salida. A partir de ahora a este le voy a llamar CO de Cout y a este CI de Cin. Entonces lo que tengo que hacer es rediseñar o reestructurar o repetir el procedimiento para ahora poder sumar no dos operandos, sino tres. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues yo necesito un circuito combinacional que me tome como entrada A1, B1, la salida del carry de este circuito que habíamos llamado medio sumador y que esta también me funcione como entrada para que me sume A, B y C y como resultado me dé una suma y un carry o un acarreo. Este circuito se llama full adder. Y entonces ahora sí ya podemos explicar que este se llama half adder porque solamente está tomando la suma de los operandos y no está considerando la suma de un acarreo. Esto me sirve para hacer sumas parciales, sumas solamente de los dígitos de los operandos, pero no la suma total que incluye también el acarreo de la etapa previa. Tengo que repetir mi procedimiento, o por lo menos de entrada tengo que volver a plantear el estructurar mi circuito para producir. Ahora, como tengo tres operandos y no solamente dos, yo voy a tener 2 a la 3, o sea, 8 posibles combinaciones que se me pueden producir. Y las salidas siguen siendo dos. El carry de salida y la suma. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer ahora es volver a llenar o a generar mi tabla de verdad. Y esto es muy fácil. 0 más 0 más 0 me da como acarreo 0 y como suma 0. 0 más 0 más 1, el resultado de la suma es 1 y el acarreo es 0. 0 más 1 más 0, el resultado de la suma es 1 y el acarreo es 0. 0 más 1, el resultado del acarreo es 1 y la suma es 0. 1 más 0 más 0, el resultado del acarreo es 0 y el resultado de la suma es 1. 1 más 0 más 1 me produce un 1 en acarreo y un 0 en suma, porque 1 más 1 es 2 y el 2 se escribe como 1, 0. 1 más 1 es 2, más 0 es 2 y una vez más el 2 se escribe como 1, 0. 1 más 1 más 1 es 1 más 1 es 2, más 1, 3 y el 3 se escribe como un 1 en acarreo y un 1 en salida. Esto nos llevaría a plantear las funciones de salida para el acarreo y para la suma. Y recordemos que
debemos optimizar el proceso de generación de funciones, es decir, podríamos simplemente dejarlo en forma canónica y tomar todos los unos para la función de suma y todos los unos para la función de acarreo, pero si queremos hacer un diseño eficiente, entonces tenemos que buscar la expresión simplificada. Lo que tenemos es que si una vez que generamos nuestra tabla de verdad del circuito, lo que nosotros podemos hacer es llevarnos esta tabla a la reducción por mapas. Y entonces voy a tener un mapa para la función suma y yo voy a poner mis ceros y unos en cada uno de los casilleros. Y también mi mapa para la función carryout. Y entonces me queda esto. Como podemos ver, yo no puedo hacer simplificaciones de agrupaciones para la función suma, pero lo que puedo considerar, y ahí tendríamos que hacer la simplificación algebraica, que para no extender todavía más este video no lo voy a hacer, pero podemos concluir mediante simplificación algebraica que esta expresión, la que se genera para la suma para estos 4 mini términos, se puede sintetizar como la XOR de las 3 entradas, A XOR B XOR carry de entrada. Y para el caso del carry de salida, la función carry de salida, aquí sí puedo hacer 3 agrupaciones y por lo tanto me quedarán estos 3 términos. A y carry más A y B más B y carry. Esto todavía lo puedo simplificar a esta expresión que tengo aquí abajo si yo considero que el primer término y el tercer término tienen como factor común el carry de entrada. Entonces, pues ya tengo mis dos expresiones, el de la suma como una XOR de 3 entradas y el del carry de salida como una 3 compuertas que están haciendo 3 ANDs y una OR de 3 entradas. En otras palabras y de manera gráfica, si yo tengo mi función suma como A XOR B XOR C y yo tengo mi carry out como A por C in más A por B más B por C in, todo eso lo puedo sintetizar en este circuito que tenemos aquí. El circuito que me engloba en esta parte de arriba, en la salida, el XOR de B y carry en XOR con A. Y esta es la expresión para la suma, que cumple perfectamente con esta expresión de aquí. Función de acarreo, pues yo tengo estas 3 compuertas AND. La compuerta AND de arriba me está haciendo la función I de B con Cin. Entonces esta es B AND Cin. Esta compuerta, esta segunda compuerta, me está haciendo la AND de B con A, que es esta de aquí. Y esta, la tercera, me está haciendo Cin en AND con A, que sería A con Cin. Las salidas de estas tres van a esta OR y entonces yo obtengo la expresión para mi acarreo de salida. Y ya está, ahí tenemos nuestro sumador completo. Y podríamos decir, se acabó el video, simplemente sigo conectando estas cosas, pero recordemos que una de nuestras metas, una de nuestras finalidades es aprender a hacer diseño jerárquico, a poder hacer diseño modular, que yo pueda aprovechar los bloques que ya tenía. Entonces sí, ciertamente, yo puedo implementar mi sumador completo con este circuito que tengo acá y definirlo y ya está. Pero habrá modo de que yo pueda reutilizar mi diseño del medio sumador para poder hacer el sumador completo, el full adder. ¿Puedo utilizar mi diseño de half adder para utilizar mi full adder? Bueno, vamos a ver. Recordemos que nuestra función de suma quedó definida como A XOR B XOR C in. Entonces, ¿qué pasa si yo jalo dos bloques de medio sumador? Si a mi primer medio sumador yo le doy como entrada A y B,
esto me va a producir en esta parte, en la salida de este sumador, el término A XOR B. Si a un segundo medio sumador yo le doy como entrada el carry in, entonces yo estaré haciendo o estaré obteniendo en la salida suma del segundo medio sumador, estaré obteniendo A XOR B, que es esto que estaba entrando aquí, en XOR con lo que está entrando por la otra terminal, que es CIN. Y con eso ya tengo la expresión para la suma. Utilizo dos medios sumadores para obtener la expresión de la suma de tres entradas. Pero ¿qué hay de la expresión para el carry de entrada? Se supone que si yo tengo la estructura de mi medio sumador y yo estoy dando como entradas por una parte A XOR B y por otra parte estoy dando como entrada CIN, entonces la salida que voy a obtener en esta terminal sería el AND de lo que tengo en una entrada con lo que tengo en otra entrada. En una entrada tengo A XOR B y en la otra entrada tengo carry in, y entonces estaré obteniendo en esta salida A XOR B en CIN. ¿Eso me servirá? ¿Me servirá de algo? Pues no sé, pero de todas maneras se está generando. Aunque me sirva o no me sirva, para generar la suma, pues yo ya estoy obteniendo de entrada ese término. Ahora analicemos lo que yo tengo que generar como carry out. De acuerdo con las funciones que obtuvimos de nuestra tabla de verdad, checamos que nosotros tenemos o necesitamos esta expresión de aquí, que puede factorizarse o reexpresarse como esta expresión de aquí, la de abajo. Noten que yo tengo, por una parte, un término A and B. Ese término A and B, de todas maneras, está saliendo de esta compuerta, de este medio sumador, ¿sí? Entonces, de esta expresión, la interconexión ya me está dando esta parte. Y aquí, noten que el segundo sumador me está dando la expresión A XOR B en AND con CIN. Y yo lo que necesito aquí es A OR B en CIN. Si este AND, en lugar de ser AND, fuera un XOR, lo tendría yo. Pero resulta que no es XOR, es OR. Oiga, jefe, ¿y no habrá modo de que pues, lleguemos a un acuerdo y se busque la manera en que ese XOR se transforme en OR y así podamos utilizar la expresión? Usted me dice, llegamos a un acuerdo. No sé, joven. A ver, vamos a analizar las dos tablas. Notemos que la tabla que yo estoy buscando es esta. Esta es la función que me generó mi tabla de verdad. Y de la que yo dispongo es esta función. Yo puedo ir obteniendo los términos de la función de acuerdo a el orden jerárquico de las operaciones, y entonces obtengo la tabla de verdad para esta función, que sería esta columna, y puedo hacer lo mismo para la función que me está entregando mi segundo medio sumador, y la tabla de verdad que obtengo es esta de aquí. Y oh magia, no sé cómo ocurrió esto, pero si ustedes comparan las tablas de verdad de ambas funciones, las tablas de verdad son iguales. Es decir, ante las combinaciones de entrada, ambas funciones me entregan el mismo resultado de salida. 0 para la primera combinación, 0 para la segunda combinación, 0 para la tercera combinación, 1 para la cuarta combinación, y así consecutivamente. Ambas tablas de verdad son equivalentes. Y si ambas tablas de verdad son equivalentes, quiere decir que ambas funciones son equivalentes. Y entonces, si ambas funciones son equivalentes,
yo puedo utilizar indistintamente A and B o A XOR B. Y entonces, yo ya tengo este término, dispongo de este término. Para obtener mi carry de salida, lo único que necesitaría sería hacer esta salida en una OR con esta salida, y esto me estaría dando la función carry de salida. Y entonces, utilizando dos medios sumadores, yo puedo obtener un sumador completo. Esto que tenemos aquí, ya completo. Habría que ver si esto es cierto. Y habría que ver cómo lo podemos implementar en Logisim y después en FPGA. Bueno, pues hagamos uso de nuestro circuito que ya habíamos creado, el medio sumador para, y de lo que vimos en la última vez, para utilizarlo como bloques, como si fueran ya unos circuitos incluidos en nuestra biblioteca. Entonces, para esto voy a generar una nueva página. A esta nueva página le voy a llamar FA de Full Adder, y a esta página de Full Adder voy a traer dos diseños. Noten que ya mi hoja activa es esta, Full Adder, y entonces a esta hoja de Full Adder, voy a traer dos medios sumadores. Tengo aquí un bloque, tengo aquí otro bloque. Recordemos que ahora voy a tener tres entradas. Una se llama o se llamará A. La otra entrada se llamará B. Mi tercera entrada se llamará CI. Y voy a necesitar igual dos salidas. Una que se va a llamar suma y la otra que se va a llamar CO, de carry out. Y ahora tengo que hacer las interconexiones. Bueno, primero, al primer medio sumador le conectamos las entradas tal y como habíamos visto antes. A la entrada A, conectamos la entrada A. La variable B la conectamos a la entrada B. Y para nuestro segundo sumador vamos a conectar la salida suma del primer medio sumador a la entrada A y el carry in a la entrada B. Echamos un vistazo a nuestro diseño, recordando esto, ¿no? Entonces, al primer medio sumador le entran A y B, al segundo medio sumador le entra la salida del previo y C. Ahí estamos, perfectamente. Ahora, el carry, bueno, y esto, la salida del segundo medio sumador, me va a dar la suma. Y ahora, lo que necesito es hacer la OR de las salidas de carry de los dos sumadores. Entonces necesito una compuerta OR, que la vamos a poner por aquí. Voy a bajar este terminal de salida a este punto. Entonces, por una parte tengo este carry, por otra parte tengo este carry y tengo esta salida. ¿Ok? Y ya quedó. Con dos bloquecitos, no tuve que poner todas las compuertas, simplemente traigo mis bloques. ¿Qué resta? Checar si esto es cierto. 0 más 0 más 0, 0 y 0. 0 más 0 más 0, 0 y 1. 0 y 1. 0 y 1. ¿Qué pasa cuando dos entradas son 1? Me da 1, 0. 1, 0.
1, 0. Y cuando las 3, tiene que darme como resultado 1 y 1, es decir, el número 3. Y ahí está. Aquí está implementado nuestro sumador completo. Esto fue en Logisim, el uso de bloques previamente definidos o de subcircuitos para generar un circuito más complejo. Bueno, y ahora viene otra parte que está también interesante, sabrosona, que es hacer lo mismo que hicimos ahorita en Logisim, pero en Quartus, hacerlo para la tarjeta basada en FPGA, utilizando VHDL. Vamos a definir estos módulos, estos subcircuitos medios sumadores que ya hicimos en VHDL, y los vamos a utilizar como módulos y los vamos a llamar como instancias en el diseño mayor para definir nuestro sumador completo mediante el uso de señales que interconecten los elementos al interior de nuestro bloque. Entonces, vamos a nuestro Quartus, vamos a abrir un nuevo proyecto. Ustedes recuerden, pueden seleccionar la carpeta en la que van a trabajar. Cada quien tiene que tener su carpeta de trabajo bien definida. Es bien importante que todo el tiempo recuerden en dónde están trabajando y recuerden también la recomendación de generar una carpeta especial para cada proyecto que estén generando. Ya tengo seleccionada mi carpeta. Recordar o definir el nombre superior de el nombre del proyecto tiene que ser el mismo de la entidad superior. Entonces a la entidad superior le voy a llamar yo full adder del sumador completo y seguimos con nuestro proceso para la definición. Recordar que nosotros trabajamos con la tarjeta Max 10 y en el filtro vamos a escribir 10M 50 DAF 484 C7G. Aquí está nuestra tarjeta. Le damos Next. Mismo procedimiento que utilizamos en todas las definiciones previas de nuestros proyectos. Y aquí está. Lo que normalmente hacemos nosotros es generar, después de este paso, generar un nuevo archivo que va a ser nuestro archivo principal. Bueno, ahora lo que voy a hacer es darle en nuevo, ¿sí? Voy a generar un VHDL y le voy a dar OK, pero lo que voy a traer aquí es la instancia, voy a definir la instancia, perdón, voy a definir el componente que ya utilicé. Entonces, si recuerdan del video anterior, nosotros definimos, yo tengo aquí mi definición del half-adder, lo voy a copiar, me lo llevo, lo pego, ahí está, este no es, era este, ahora sí, es este, si se dan cuenta es exactamente el mismo que habíamos empleado. De hecho, podríamos utilizar el mismo archivo que teníamos ya definido, simplemente incluirlo, pero prefiero en esta ocasión definir aquí el módulo. Lo voy a guardar a este circuito que estoy definiendo en esta misma carpeta bajo el nombre de su instancia, perdón, de su entidad. Y esta entidad, recordemos que se llama half-adder, ¿no? Entonces, en este proyecto que se llama full adder, estoy definiendo un archivo VHD que es el de half-adder. Y ahora sí, voy a definir, voy a generar otro proyecto VHDL, otro archivo VHDL, y aquí voy a escribir ya mi sumador completo compuesto por dos medios sumadores. Y para ahorrar un poco de tiempo, también tengo ya definido aquí el archivo, el proyecto, y vamos simplemente a copiarlo y pegarlo y vamos a repasar lo que tiene. Nuestra primera parte de los encabezados con la librería
y el módulo o módulos que voy a utilizar. Luego defino mi entidad, en este caso, recordando que se trata ya de un sumador completo, voy a tener 3 entradas y 2 salidas. Son 3 entradas y 2 salidas. Mis 3 entradas y mis 2 salidas. Y fin de la entidad. Y aquí viene lo nuevo. Al definir mi arquitectura, inmediatamente después de dar inicio a la definición de la arquitectura, yo voy a hacer una declaración de los componentes que voy a utilizar. En este caso, voy a utilizar un circuito que ya había creado, un diseño que ya había creado, que era el del medio sumador, y lo voy a declarar como componente. Y lo único que tengo que hacer es utilizar la palabra clave component y luego copio la entidad, está copiada la entidad tal cual la había yo definido en el diseño original. Si nos vemos aquí en el medio sumador, en lugar, yo puedo copiar desde después donde dice entidad hasta el punto y coma, y si se dan cuenta es lo mismo. Y en lugar de decir end entity, cierro con un end component. Entonces ya definí aquí que mi medio sumador va a funcionar como un componente. También tengo que definir todas aquellas conexiones al interior de mi entidad que no están conectando directamente ni a una entrada del diseño total ni a una salida del diseño total. Entonces vamos a referirnos a nuestro dibujito, a nuestro esquemático de cómo queda el asunto. En mi entidad yo definí como entradas A, B y carry in, y como salidas definí S y Cout. ¿Sí? Echamos un vistazo de nuevo aquí. Están definidos A, B y Cin como entradas y Zoom y Cout como salidas. A, B y Cin como entradas, Zoom y Cout como salidas. Hay interconexiones al interior de mi entidad, lo que está pasando adentro de la entidad, está interconectándome dos instancias, vamos a llamar instancias a cada repetición del bloque, módulo, subcircuito que tenemos definidos de los medios sumadores. Hay interconexiones. Yo tengo una conexión que va desde el medio sumador 1 hasta el medio sumador 2, conectándome la salida suma con la entrada A. Yo tengo una interconexión que no tiene que ver con entradas y salidas. Tengo otra señal que va desde la salida de carry del primer medio sumador hacia una compuerta que está adentro de mi entidad. Y tengo también otra señal que va de la salida de carry del segundo sumador a la compuerta. Entonces, yo tengo que definir estos cables, estas interconexiones, y lo voy a hacer mediante la palabra signal. Entonces, yo voy a definir una señal que me conecta a estas dos terminales, una señal que me conecta a estas dos terminales y una señal que me conecta a estas dos terminales. Tengo que definir 3 señales. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Estoy definiendo la señal HA1 Zoom, la señal HA1 Cout y la señal HA2 Cout. Noten que los nombres están relacionados de manera mnemónica con el origen. Una señal que sale de la salida suma del medio sumador 1, una señal que sale de la salida carry out del medio sumador 1 y una señal que sale de la salida carry out del medio sumador 2. Una vez que ya tengo definido que voy a utilizar este componente y definí los cablecitos, las señales que me van a servir para hacer las interconexiones al interior de mi entidad, entonces lo único que tengo que hacer es lo que se conoce como el mapa de puertos, que consiste en definir cuáles son las instancias de los componentes que definí y cómo quedan cableados o cómo quedan definidos las conexiones. Yo defino un primer sumador que llamo
HA1 de medio sumador 1, que es del tipo medio sumador, del tipo half-adder. Luego la palabra clave port map y a continuación tengo que incluir o describir qué señales o entradas o salidas voy a conectar a la entidad del componente. La primera, el primer puerto, el primer pin que está definido para el componente half-adder es A, es una entrada. Y esa va a ir conectada directamente a mi entrada A. El siguiente pin es la entrada B y esta va a ir conectada directamente a la entrada B del global, del circuito global. El siguiente pin que está definido es la salida suma y la salida suma para el primer medio sumador, la salida suma del primer medio sumador es la que tiene que conectarse a el segundo medio sumador y por lo tanto yo voy a definirlo como la señal que está aquí enunciada, que es la primera señal HA1 zoom. Es decir, este cable que vemos aquí es el que se va a llamar HA1 zoom. Este cable que vemos aquí es el que se va a llamar HA1 cout. HA1 cout. Y este cable que vemos aquí es el que vamos a llamar HA2 cout. Entonces, en el puerto de mapa, perdón, en el mapa de puertos, la primera terminal es la entrada A, la segunda terminal es la entrada directa B, la salida se conecta a la señal HA1 zoom y la segunda salida al HA1 cout. Para mi segunda instancia, para el segundo medio sumador, la primera entrada es la señal HA1 zoom. Es decir, la primera patita se conecta a la señal HA1 zoom. La segunda patita de entrada se conecta directamente a CIN. Se conecta a CIN. La salida se conecta directamente a la salida zoom. La salida se conecta a la salida zoom. Y la segunda salida se conecta a una compuerta XOR a través de la señal H2 cout. Y finalmente necesitamos esta compuerta. Esta compuerta al interior de la entidad va a tener como entradas la señal, la señal HA1 cout y la señal HA1, perdón, va a tener HA1 y HA2. Entonces, el cout va a estar dado por el HA1 cout y el H2 cout. ¿Sí? Son estas dos. Y con eso ya terminamos no solamente la definición y el mapeo de los puertos de nuestras instancias de los subcircuitos, sino también de la compuerta lógica y con eso terminamos de definir ya nuestra arquitectura. A continuación, tendremos que compilar y ver si hacer la asignación de puertos y ver si esto funciona. Para ahorrar tiempo voy a hacer una pausa en el video, voy a poner a compilar, voy a definir los pines y simplemente voy a mostrarles el resultado final. Olvidé comentarles que una vez que terminamos eso, al momento de darle compilar, les iba a preguntar sobre guardar el archivo y hay que darle, simplemente hay que darle OK porque les va a tomar ya como por defecto el nombre de la entidad superior, que es el full adder, pero si lo llegaran a borrar, hay que guardar el proyecto con el nombre de la entidad superior, que en este caso es full adder. Bueno, yo ya definí para ahorrar tiempo los pines. Aquí podemos ver el pin planner y noten que tengo 3 entradas definidas, A, B y carry-in, que van a ser switches, interruptores, y las salidas las voy a manejar a través de 2 LEDs, la salida carry out y la salida de suma. Nos vamos al programador, como una costumbre que tenemos, que muchas veces no es necesaria, pero que para
asegurarse, borramos el que tenemos y cargamos el archivo soft, le damos Start. Y no sé por qué, al principio falló, pero una vez que le volví a dar la compilación, ya marcó sin problemas. Bueno, ahí está el success. Y como pueden ver, yo tengo definidas mis salidas en los dos primeros LEDs. Ahí tengo un 1, ahí tengo un 1 y ahí tengo un 1. Y podemos probar todas las combinaciones. Ahí tengo dos arriba. Y si pongo un tercer arriba, tengo los dos LEDs encendidos. Y así queda implementado nuestro sumador completo en FPGA utilizando módulos e instancias de los módulos o subcircuitos e instancias de los subcircuitos.